Bien, ya estamos en vivo. Una disculpa por la demora. Ha sido complejo el día de hoy podernos conectar con unos errores de conexión, pero ya estamos al aire. Igual si nos acompañas, por favor, compañera Natalie, con tu cámara y micrófono. Sí, muchas gracias por esperarnos. Como ya lo comentaba nuestro moderador Javier, pues hubo algunos problemas para poder conectarnos, pero ya estamos aquí. Sin más, voy a dar la bienvenida a nuestra compañera Jimena Bertelli y bueno, voy a dar también el lugar a nuestro moderador Javier Alarcón, quien va a hacer las precisiones de la conferencia del día de hoy. Bueno, muy buenas tardes. Agradecemos a quienes nos acompañan a través de la página y de los medios de comunicación de Alternancia Juvenil por México en Guerrero, y damos la más cordial bienvenida a nombre de los compañeros de esta agrupación a la compañera Jimena Bertelli Durruti. Ella es feminista, activista, se describe como viajera y también escritora. Egresada de la licenciatura en Derecho por la Universidad La Salle Morelia, campeona latinoamericana de oratoria, es presea Heréndira 2020, oradora y polemista. Es también miembro del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Michoacán. Es presidenta estatal de la organización Futuro en Michoacán, defensora de los derechos políticos electorales de las mujeres, seleccionada en la antología Retratos de Soledad 2020 de la escritora Zurita, humana y sabinera feliz. Te damos la más cordial bienvenida y también te cedemos el uso de la palabra para que compartas con nosotros esta tarde la poesía y la vida de Rosario Castellanos. Adelante. Pues muchísimas gracias Nat, gracias a todo el equipo de Alternancia Juvenil Guerrero. Cuando me conectaba hace ratito yo les decía de la importancia que creo que tienen estos espacios y de la necesidad de poder generarlos, y sobre todo cuando se habla de mujeres en el arte y la cultura, pues que todavía hay una gran brecha, a pesar de que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad mujeres sumamente talentosas, pues ha sido muy complejo el reconocimiento y el que ellas derriben estos muros para poder alcanzar su desarrollo en las artes. Entonces, gracias por la invitación. Para mí es muy, muy emocionante estar aquí en este espacio, porque de entre todo lo que leyeron, que es un poco de lo que he podido hacer, aprender y compartir, pues para mí la escritura, las letras, el poder estar tan cerca de la literatura y de la poesía, pues son parte de mi razón de existir, y yo sí creo que son las palabras las que mueven siempre al mundo. Entonces estoy muy contenta de estar con ustedes, agradeciendo también a las personas que nos están siguiendo, que retrasamos un poco el inicio, pero ya estamos aquí, y comentaba en un post que se conectaran, que prepararan su cafecito, su copa de vino, un té, lo que les guste tomar, porque creo que estos espacios aparte, pues son espacios muy íntimos. Siempre la creación literaria, las noches de bohemia, de tertulia, pues han marcado en la vida de estas grandes escritoras como la que hoy tengo la oportunidad de hablar. Cuando Nat me escribió y me dijo, oye, estamos haciendo este proyecto y quiero ver si puedes hablar de Rosario Castellanos, pues la verdad es que tuve emociones encontradas. Por un lado, pues es un gran privilegio, pero por el otro también es una gran responsabilidad. A Rosario Castellanos la conocí cuando iba ingresando yo a la universidad y conocí sus textos, su historia, y para mí es una autora sumamente importante y especial. Yo soy oradora y mi primer concurso, mi primer torneo nacional de oratoria, pues fue en Chiapas.
y justamente en San Cristóbal de las Casas, que es un lugar enigmático y que tiene una relación directa con la obra y con la vida de Rosario Castellanos. Entonces, comparto esas historias, un espacio lleno de magia, de historia, de tradiciones, de cultura, pero también de rezago, de pobreza, de opresión, de conquista, de desigualdad. Y por eso para mí es importante estar con ustedes platicando. Más que una conferencia, yo diría que es un diálogo, busco que sea un diálogo entre las mujeres y los hombres a quienes nos mueve la literatura, y que hoy tenemos este gran privilegio de poder conectarnos así, poder hablar de estos grandes personajes. Y pues, ¿qué se puede decir de Rosario Castellanos? Yo sé que es algo que no puedo decir en 40 minutos, ni hablar de todas las grandes y valiosas obras que nos regaló, pero bueno, ella, como sabemos, nace en la Ciudad de México, nace en mayo en la Ciudad de México en 1925, y bueno, la llevan muy pequeña a Chiapas, específicamente a Comitán. Entonces ella adopta desde este momento esta ciudadanía chiapaneca que veríamos reflejada en todas sus obras y en las creaciones que tenían un enfoque muy específico con los pueblos indígenas. Posteriormente regresa a la Universidad Nacional Autónoma de México en la Ciudad de México a estudiar filosofía y letras. Y bueno, ahí se encuentra a grandes autores del siglo XX, grandes autores latinoamericanos, Jaime Sabines, Ernesto Cardenal, autores que marcan una coyuntura porque eran autores que seguían vigentes después de la Segunda Guerra Mundial escribiendo. Entonces, el haber podido convivir y conocer a este tipo de personajes, pues nos regala una Rosario Castellanos inquieta, inteligente, talentosa, con un hambre de escribir y de romper esos muros. Posteriormente, Rosario cursa su maestría también, y en esta maestría ella presenta en su proyecto final una obra que hoy es una pieza clave para entender el feminismo latinoamericano, y aparte una pieza pionera, y es la obra sobre cultura femenina. Estoy aquí viendo las fechas para poder darnos una idea de qué acontecía en el desarrollo cultural de nuestro país. Esta presentación ella lo hace en 1950. Para mí era importante hablar de estas fechas porque en 1950 las mujeres todavía no votábamos en México. O sea, el derecho al sufragio todavía no era una realidad. Y Rosario Castellanos presenta esta obra para su tesis de titulación teniendo 25 años de edad. Yo estoy a 2 meses más o menos de cumplir 25 años. Y no puedo con la genialidad de esta mujer de adelantarse años luz a su época y regalarnos el ensayo sobre la cultura femenina. Porque es un ensayo donde ella desenreda todos estos estereotipos, todo este machismo con el que está cargado el mundo del arte, de la cultura y el mundo mismo, y México, ¿no? Entonces estamos hablando 1950, ya presenta estas reflexiones que le hicieron acreedora pues a su título, pero que aparte ha sobrevivido esta brecha de tiempo. Estamos hablando de 1950, estamos en 2021, y sigue siendo una lectura obligada para entender el mundo que las mujeres vivían en 1950. Y ella hace todo un examen de conciencia de lo que le había tocado vivir, y es muy interesante porque ella se autodenomina contrabandista, y las contrabandistas eran estas mujeres que tiraban estos muros masculinos de la cultura
donde no había cabida y no podíamos entrar. Y hay ejemplos de estas mujeres literarias contrabandistas en el mundo, Virginia Woolf, Gabriela Mistral en Chile, pero nosotras tenemos la nuestra, que es Rosario Castellanos, que hace todo este estudio. Y hay 2 párrafos que a mí me gustan mucho de este texto, donde contextualiza el mundo de la cultura como tendría que ser para la mujer, pero que no es. Lamentablemente, a pesar de esta brecha de tiempo, yo les podría decir que seguimos lejos de ahí. Hoy la mayoría de las aulas universitarias en materias de arte tienen a mujeres. Sin embargo, si vamos a los museos, si vemos la literatura que se imprime en nuestro país, que se ven en nuestro país, la mayoría siguen siendo autores hombres. Y en las escuelas, la literatura que estudiamos, ¿no?, de ley, pues es de hombres. Todavía son muy escasos los nombres de mujeres que hay enseñándose en las aulas. Y bueno, voy a aterrizar textualmente con lo que ella dice en este ensayo. Dice: si planeo un trabajo que para mí es el colmo de la ambición y lo someto a juicio de un hombre, este lo califica como una actividad sin importancia. Desde su punto de vista, yo, y conmigo todas las mujeres, soy inferior. Los espacios que las mujeres desde entonces buscaban abrirse y eran buenas en eso, automáticamente el que llegara una mujer lo convertía en algo no digno, en algo no suficientemente bueno. Y hoy vemos viendo que sigue siendo un cliché del mundo literario, de la literatura, ¿no? Que bueno, sí hay mujeres, pero sus obras no son tan buenas. Y ella se enfrenta a esto a los 25 años de edad y hace este ensayo. Agrega en otro párrafo: el tema a discutir es que mi inferioridad me cierra una puerta y otra que ellos holgadamente atraviesan para desembocar en un mundo luminoso, sereno, altísimo, que yo ni siquiera sospecho, y del cual lo único que sé es que es indudablemente mejor que el que yo habito, tenebroso con su atmósfera, casi irrespirable por su densidad, con su suelo en el que avanza, reptando en contacto y al alcance de las más groseras y repugnantes realidades. Híjole, este párrafo aparte a mí me duele porque si lo leemos así detenidamente, ella escribe desde un mundo que es inferior, que ella entiende como inferior, pero que aparte el haber nacido mujer le cierra las puertas del mundo, en específico la cultura que era en lo que ella se desarrollaba. Y cualquier espacio en el que esté un hombre, pues siempre va a ser mejor que el que ella siempre va a habitar. Y ahí habla desde su corporalidad, que es su cuerpo de mujer, ¿no? Porque se puede cambiar contextos, escenarios, pero las mujeres cargamos un cuerpo que está condenado, por más inteligentes, talentosas o capaces que seamos. Ambos párrafos son de este ensayo que le da este nivel académico sobre cultura femenina. Y todo el ensayo, que está editado por el Fondo de Cultura Económica, pues son estos cuestionamientos de la época que se vuelven sumamente difíciles, sumamente complejos de aceptar, si se quieren aceptar. La escritura de Rosario Castellanos está atravesada totalmente por el tema del género. Se considera ella una de las grandes pioneras del feminismo latinoamericano desde las letras. Y otro de los libros que ella nos regala con este mismo enfoque para hablar de las mujeres, con las mujeres y los retos y las realidades que se han enfrentado a lo largo de la historia, es el libro de Mujer que sabe latín. Mujer que sabe latín nace de una frase sumamente machista de la época, que las mujeres más inteligentes, las mujeres que sabían latín, decía la abuela de Rosario Castellanos,
no se casan, porque entre más inteligente era una mujer, difícilmente un hombre pues la quería para matrimonio. Y ella se enfrenta a esta realidad y entonces desarrolla este libro que también ha sido muchas veces premiado y que es también un estandarte de la escritura latinoamericana. Y ella desarrolla cómo es la vida de las mujeres en el siglo XX y cómo se ha elevado a las mujeres que se casan a un altar, ¿no? Al nivel de las deidades, y que se reduce a que tu capacidad y tu talento está en el hogar, que las mujeres teníamos tronos en nuestros hogares y que eso era lo máximo, el máximo nivel de aspiración. Si tú no llegabas a esta aspiración que era el hogar, no había otro espacio, no había otro camino. Yo lo resumiría en que no habría opciones. Y ha sido una realidad que nos ha perseguido a las mujeres de no tener opciones y entonces decidir, más bien no decidir, sino tener que tomar los espacios que estaban por default frente a nosotros. Es evidentemente un texto ya más avanzado porque saltamos en el tiempo, ¿no? El primer ensayo sobre cultura feminista a los 25 años, entonces los planteamientos también son mucho más maduros. En los textos de los que estoy platicando, pues tienen un sentido porque ella, su vida literaria la divide en dos líneas, una es la de género con las mujeres desde su condición de mujer, pero la otra es también para visibilizar y hablar de las desigualdades de los pueblos indígenas. Porque recordemos que a ella le tocó crecer y desarrollarse en Chiapas, en Comitán. Le tocó vivir muy de cerca esas desigualdades que se vivían en las comunidades indígenas por la opresión a mano de los blancos. Y doy este salto para hablar de un texto que también ha ganado muchísimos premios, una novela, la primera novela de Rosario Castellanos, con el nombre de Balún Canán. Balún Canán es una comunidad chiapaneca y bueno, esta novela está dentro de la literatura de ficción, pero ella hace un enramado muy interesante de historias de su infancia y de lo que le tocó vivir y ver en su vida en Chiapas a través de personajes evidentemente de ficción, pero que tienen una relación directa con ella. Habla de los primeros años de la reforma agraria que implementa Lázaro Cárdenas y todas las desigualdades y todos los enfrentamientos entre indígenas y terratenientes que defendían sus tierras. La actualidad no es distinta y eso también es uno de las observaciones que a mí me gustaría hacer en esta charla. Cada texto de Rosario es muy cercano a nuestra realidad a pesar del periodo de tiempo que hay. En el ensayo anterior que yo platicaba sobre mujer que sabe latín, hoy sigue siendo una realidad en Latinoamérica que las mujeres con mayor grado de estudios son las que les cuesta más trabajo casarse o las que están señaladas por no querer hacerlo, porque no todas buscamos eso como destino. Y aquí en Balún Canán, pues sigue pasando eso en un estado como Chiapas, siguen imperando las desigualdades, el tema de las tierras sigue estando lleno de injusticias a pesar de las leyes, y bueno, la justicia como un privilegio únicamente y no como una realidad y un derecho para las personas. Voy a prender mi luz porque ya está aquí oscureciendo y no la prendí. Denme un minuto. Sí, claro que sí.
Yo también tuve detalles técnicos, amigos, pero ya estoy aquí, ya hay luz. Bueno, entonces, en Balún-Canán, pues hay una relación directa con esta opresión y todas las violaciones de derechos humanos que conocemos en los pueblos indígenas de nuestro país, pero que aparte pues es muy vigente, siempre ha ocurrido y eso es lamentable porque lo hemos normalizado, el desplazamiento forzado, y ella nos regala esto en Balún-Canán. Y después viene un texto que, bueno, conmueve a cualquier persona porque aparte es una recopilación de cuentos y es el libro de Ciudad Real. Es la primera compilación de cuentos de Rosario Castellanos y en esta, pues ella habla de una ciudad que ha marcado su vida, donde ella vivió la mayor parte de su infancia, de su adolescencia, y vivió diferentes escenarios y situaciones que la llevan a regalarnos la ciudad real que es San Cristóbal de las Casas. En esta compilación son historias que ella vivía, que sufrían los pueblos indígenas, los tzotziles, y cómo las comunidades indígenas eran reprimidas, vivían en la opresión, pero aparte con mucha desigualdad entre las personas bien acomodadas de la ciudad real y los indígenas, pues que vivían en la miseria, que vivían en condiciones deplorables, pero que aparte eran señalados por esta identidad, por esta cosmovisión de los pueblos originarios. Y hoy sigue siendo esta una realidad de San Cristóbal de las Casas, y por eso yo les digo que es una lectura que sobrevive al tiempo, porque lamentablemente en esas condiciones sigue viviendo nuestra gente en ciudades como San Cristóbal, que a pesar de tener una infraestructura turística increíble, el arte y la cultura como un eje medular del desarrollo comunitario, no se ha sabido reconocer, no se ha sabido visibilizar, pero sobre todo no se ha sabido darle las mismas condiciones de vida digna a las comunidades indígenas, ¿no? Y hoy vemos que incluso su arte, han sido despojados de su arte con todos estos plagios que cometen hasta personas de otros países, y que nuestro gobierno no ha estado a la altura de las necesidades de estas comunidades para ver la manera de blindar el trabajo artístico que hacen. Como un dato curioso, esta compilación gana el premio Javier Villaurrutia en 1960. Entonces, estamos hablando que de este ensayo que ella presenta para titularse A Ciudad Real hay 10 años de diferencia. Y sus textos siguen teniendo un sentido social impresionante, atravesados por visibilizar la condición con la que vivían las mujeres, pero también las condiciones de los pueblos indígenas, los pueblos originarios, y de todas estas diferencias raciales que generaban desigualdad. Oficio de Tinieblas es la segunda novela de Rosario Castellanos. Ella habla desde la psicología y el contexto social y cultural del pueblo chamula, también en Chiapas, y de cómo los indios chamulas originan un levantamiento de armas en 1867. Este levantamiento trae como resultado final la crucifixión de un indígena, que es llamado el Cristo indígena. Entonces habla de esta relación de poder, de opresión, y otra vez nos regresa a sus raíces, a su origen, que es Chiapas. Y es algo que yo reconozco en todos sus textos, la necesidad que tiene ella de hablar de lo que le ha tocado vivir, pero que probablemente no le ha pasado a ella en el caso de los pueblos indígenas. Y por otro lado, pues cuando habla de las mujeres y de estas desigualdades, habla como una protagonista en primera fila de lo que le tocó vivir. Es importante aparte entender
la historia de vida de Rosario Castellanos, que quedó huérfana muy joven a los 22 años, y ella se refugia en las letras, para poder expresarse, para poder desahogarse, como una terapia, una reconstrucción de lo que le toca vivir. También Rosario, tiempo después, se ve envuelta en una relación matrimonial pues no óptima, y donde también ella sufre mucho, y en las letras vuelve a refugiarse y a regalarnos pues no solo ensayos ni novelas, ni cuentos, nos regala poesía, nos regala poemarios, pero sobre todo la visión de una mujer muy moderna para los años 50, y una mujer que deja un precedente y una batuta y muchas ideas que quizá muchas no acabo de desarrollar del siglo XX, como lo es en el ámbito del feminismo, que si nos ponemos a pensar que todavía las mujeres ni votábamos, pues sí es una mujer sumamente adelantada. El final de Rosario Castellanos también es muy trágico, porque ella muere a finales de sus años 40, cuando era diplomática del Estado mexicano en Israel, y muere por un accidente en el hogar. Ella sale de bañarse, contesta su teléfono y recibe una descarga eléctrica, y por esta manera muere. Entonces, cuando yo veo la cantidad de libros que logró imprimir, de ensayos, de análisis, de artículos, y su vida que tuvo, porque tuvo una vida, que esto hay que decirlo, en la docencia, no solo en México, en universidades de Estados Unidos y de otros países, estuvo también muy cerca de la política mexicana. Sus libros están llenos de reflexiones políticas y sociales, de cuestionar, ¿se puede construir una mejor realidad para las mujeres, para los indígenas, para todos estos grupos que han sido vulnerados históricamente y tienen una carga política muy importante? Y ella estuvo cercana a esto, fue embajadora de México en Israel, que estuvo solo 3 años en este cargo, que es cuando, bueno, le ocurre este desenlace. Estuvo en universidades como Wisconsin y universidades donde ella también denunció en su momento la diferencia de trato que había por el hecho de ser una docente mujer. Todas las reflexiones que Rosario nos regala nos llevan a cuestionarnos el espacio que habitamos, y a mí me parece fascinante todo lo que ella logra en el magisterio, en la política, en la literatura, en la UNAM fue estuvo frente a la jefatura de información y prensa, y también impartió una cantidad impresionante de cátedras, y fallece antes de cumplir 50 años. Entonces, en este periodo relativamente corto de vida, ella deja las semillas del feminismo latinoamericano, deja las semillas de esa escritura que, a pesar de que hoy seguimos lejos de donde quisiéramos estar, hoy podemos tener estos espacios, y hoy creo que estamos en un momento donde el movimiento feminista ha visibilizado a esas mujeres que no nos habían hablado, esos textos olvidados. Hay una recopilación muy interesante de la UNAM llamada Vindictas, que es una colección de cuentos que está editada por la UNAM, de todas esas mujeres que han sido olvidadas en Hispanoamérica y que se les ha arrebatado los espacios, y se llama justo Vindictas porque la mejor venganza es que no las olvidemos. Rosario va más allá, ella rompe los muros, estos muros como una contrabandista, y ella enunciaba mucho a Virginia Woolf, esta mujer que nos regala la habitación propia, que hoy ya las mujeres que estamos en el medio decimos, bueno, una habitación propia, una casa propia, y lo más importante, una vida propia. Porque en un país con tantas desigualdades, donde todavía el acceso
a la educación profesional universitaria es tan compleja y doblemente compleja para las mujeres, pues hoy lo queremos todo porque hay mujeres que por siglos no han tenido nada. Por eso estar aquí es un privilegio y hablar de Rosario Castellanos, pues es una vindicta porque a pesar de los reconocimientos que tuvo, muchos premios que tuvo de forma estatal, nacional e internacional, pues nos deja muy pronto. Estoy segura que hubiéramos tenido obras con una gran trascendencia y contenido, donde seguiría hablando de las grandes problemáticas que han atravesado nuestro país y especialmente a este pedacito de Edén, pero también con muchísimas problemáticas, como lo es el sur del país, específicamente en Chiapas. Son las recomendaciones literarias que les doy, estos 6 libros que creo que partiendo de ellos se puede entender, comprender la vida y obra de una mujer fuera de serie como Rosario Castellanos. Se los voy a repetir para que los busquen, los descarguen, los profundicen, se duerman con ellos, porque de verdad que tiene un mensaje trascendental, pero aparte es mágico ver la vida de los años 50 a través de los ojos de Rosario. El primero es sobre cultura femenina, que es un ensayo, está editado por el Fondo de Cultura Económica. Balún Canán, que bueno, es uno de sus grandes premios y es la primera de sus 3 novelas. En la ciudad real, para pasear por San Cristóbal, pero pasear con perspectiva, en reflexión de qué estamos haciendo con nuestras comunidades indígenas desde entonces. Aparte, como son cuentos, pues es muy fácil perderse entre esas páginas. El oficio de tinieblas, que también nos habla de la comunidad de indios chamulas, también de Chiapas, y un imperdible, precisamente, especialmente diría yo, para las mujeres que siguen esta transmisión, Mujer que sabe latín, que sigue siendo un recordatorio de el miedo que les da a las sociedades, al sistema, a los hombres, las mujeres preparadas, las mujeres inteligentes, las mujeres que se retan todos los días y las mujeres que en ese entonces sabían latín y devoraban las bibliotecas y que hoy siguen dando mucho miedo y por eso pues se siguen viendo muy limitados estos espacios culturales. Y a pesar de que hay mujeres que escriben en los espacios independientes, pues que una editorial apueste a perfiles de mujeres sigue siendo todavía muy complejo, porque no han entendido que estar en las letras, más allá de si es un tema rentable o no, es una razón de vivir, de existir, de construirnos todos los días, que los libros que surgen de las mentes de las mujeres, como Rosario Castellanos, al final son un mapa de su cuerpo, de su vida, de sus historias, y creo que sigue siendo así, que si nos asomamos a la literatura latinoamericana, todas las mujeres comparten ese punto común, hablar desde lo que ellas les tocó vivir, les tocó aprender, desaprender, y que hablamos desde nuestras historias y desde los espacios que habitamos y que hoy sabemos, y Rosario lo sabía ya hace más de 50 años, que el espacio más importante que habitamos no es esa habitación propia que queremos ni la casa, es nuestro cuerpo. Y mientras nuestras corporalidades nos lleguen de la misma manera y en igualdad y con condiciones óptimas a los espacios de las artes, de la creación literaria, pues estaremos todavía muy lejos de hablar de esa cultura que queremos crear con las mujeres y no esa que nos contaron sin consultar a las mujeres. Es muy fascinante hablar de ella, aparte sus textos son muy fáciles de profundizar, de empatizar, porque nos habla justo
desde esa historia de vida. Y yo creo que cuando nos cuentan historias es más fácil entender todo el contexto por el que ella estaba pasando y al que ella le tocó vivir. Lo corta probablemente que fue su vida, pero sin duda enriquecedora, trascendental y lo más importante, que llega su vida a la eternidad y que hoy 2021 seguimos hablando de ella y pues aprendiendo de ella. Y ya para finalizar, pues yo escogí, no sé si ya es el momento, Nat, o me dice si todavía no es, escogí mi poema favorito de ella, tú me dices si ya... Adelante. ¿Bien? Adelante. Gracias, Nat. Es especial este poema porque aparte creo que en el momento en que estamos viviendo de pandemia, ¿no? De este confinamiento que algunos todavía siguen, que otros no tenemos la oportunidad de seguirlo al pie de la letra, pero bueno, en medio de toda esta pandemia y situación sanitaria que va a cumplir ya en unas semanas, un año de atravesar la vida del mundo en nuestro país y que no se ha quedado en estadísticas, se ha llevado personas que amamos, gente cercana y se ha llevado muchas personas y muchas historias y ha sido difícil. Y decir que no ha sido difícil pues sería una mentira. Y a pesar de que hay una cantidad enorme de poemas que la verdad me mueven de Rosario, yo quise escoger este que se titula Esta tierra que piso. Y bueno, voy a permitirme leerlo. Esta tierra que piso es la sábana amante de mis muertos. Aquí vivieron, y como yo decían, mi corazón no es mi corazón, es la casa del fuego. Y lanzaban su sangre como un potro vehemente, a que mordiera el viento, y alrededor de un árbol danzaban y bebían canciones como un vino poderoso y eterno. Ahora estoy yo aquí, que nadie me salude como un recién llegado. Si camino así, torpe, es porque voy palpando y voy reconociendo. No llevo entre las manos más que una breve brasa y un día para arder. Alegría, bailemos. Quiero jurarlo aquí, amigos. Otra vez, como la primavera, volveremos. Y pues el final lo dice todo, volveremos a bailar, volveremos a compartir con la gente que amamos, volveremos a escribir, volveremos a reunirnos en todos estos espacios llenos de arte, de la cultura. Yo estoy convencida que la cultura es lo único que tenemos para que no existan las diferencias. No, más allá del tema de las clases sociales y bueno, de todo este sinfín de barbaridades de un sistema capitalista que nos ha gobernado y con el que hemos aprendido y existido, cuando a las personas les damos el acceso a la cultura, les estamos prácticamente dando la opción de que ellos resuelvan el crucigrama. Y yo sí creo en la cultura como el arma que se ocupa para poder vivir en igualdad, vivir con justicia, con todas las condiciones, pero sobre todo en felicidad, para que las personas sean felices, pero sobre todo para que las personas existan y puedan ser libres y elegir sus caminos. Entonces, cierro con esto porque estoy segura que volveremos, porque así tiene que ser y que esa alegría pues nos contagie a todas las personas que hoy le están pasando mal y que nos sirva esta poderosa mujer inmejorable para recordar el mundo que habitamos, las mujeres, el cuerpo que habitamos y salgamos a conquistarlo todo a pesar de los muros que siguen existiendo. Eso sería todo de mi parte y pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Jimena, gracias por acompañarnos, por compartirnos también este conocimiento que has adquirido a través de alguien tan importante para el arte, para la cultura y sobre todo para la palabra en general. Bien lo decían por ahí,
que la poesía es bálsamo entre los problemas, y entre problemas tan grandes como el que estamos viviendo, nada mejor como la poesía para poder reconfortar el alma y los sentimientos también. Te cedo el uso de la palabra, Natalie, para que puedas hacer el comentario final antes de proceder a la clausura. Muchas gracias, Javier. Pues antes que nada, un agradecimiento profundo y sincero a Jimena por aceptar. La verdad es que escucharte hablar con tanta emoción, con tanto pasión acerca de Rosario Castellanos es algo que nos contagia a todos los que te escuchamos. Realmente me puse a pensar también en lo que comentabas y en este libro tan famoso de Rosario Castellanos, que habla acerca de, pues, acerca precisamente de esta cuestión de mujer que sabe latín. Sabemos que ese, lo comentaba Jimena, pues es un dicho bastante machista, que a su letra dice: mujer que sabe latín no tiene marido ni tiene buen fin. Y pues precisamente lo que ella nos comentaba era esto, ¿no? Es esas cuestiones que desgraciadamente todavía se tienen en la sociedad, quizás ya no tan abiertamente como en aquellos tiempos, porque sí se ha evolucionado un poco en el tema y ahora pues se ha logrado que sea un tanto mal visto el decir esto abiertamente, por lo menos. Como en el tiempo de Rosario Castellanos, pues no era todavía más normalizado. Sin embargo, pues me quedo con esta reflexión. Igualmente agradezco a Jimena su participación, agradezco a todas las personas que han estado siguiendo la transmisión y pues quiero dar el uso de la palabra a Javier Alarcón para que haga el cierre. Adelante, compañero. Muchas gracias. Pues si no hay ningún comentario final por parte de quienes nos acompañan en esta sala de Zoom, yo quiero agradecer a nombre de Alternancia Juvenil por México que nos hayan acompañado en esta transmisión especial que lleva por nombre La poesía y la vida de Rosario Castellanos, agradeciendo desde Guerrero la presencia y distinción de Jimena Bertelli Durruti, quien ha compartido esta tarde este sentimiento hecho palabra a través de la voz y las letras de Rosario Castellanos. Muchísimas gracias. Vamos a finalizar esa transmisión.